El sol ardía sobre el campo polvoriento cuando dos jinetes se encontraron en el corazón del norte. Aquel que descendía desde el frente de batalla venía acompañado por el peso de incontables sacrificios. El otro, recién llegado de la capital, traía en los ojos el reflejo de un horizonte más lejano. Ambos desmontaron sin palabras, porque no hacían falta. Se reconocieron como hermanos de lucha desde el primer instante. Uno había contenido al imperio con pura voluntad. El otro se preparaba para atravesarlo como un rayo. El ejército del norte está quebrado, dijo el comandante del frente, con una voz de cansancio y nobleza. Pero aún hay valor en sus hombres, si hay una causa por la que valga la pena seguir. La hay, respondió el general de mirada firme. No pelearemos más por territorio. Iremos por la raíz. Por la cabeza del león. Y así, en un pacto sellado con firmeza y respeto, el mando fue entregado. El nuevo líder no perdió tiempo. En la primera noche, desplegó mapas, rutas y visiones. Cada vez que enviamos tropas al norte, el imperio nos espera y nos destroza. Pero nadie espera que ataquemos desde el cielo, desde las montañas. Cruzaremos los Andes, llegaremos al océano, y desde allí cortaremos el corazón del enemigo. ¿Cruzar los Andes?, preguntó el otro, con una mezcla de asombro y admiración. No serán soldados. Serán leyendas. Con ese legado sobre los hombros, partió hacia el oeste. Mendoza lo esperaba. Tierra de fuertes vientos, de viñedos y fronteras, de pueblos que habían sobrevivido entre sequías y esperanza. La ciudad no era más que una villa reforzada, pero él no veía casas y caminos. Veía fortalezas, talleres, y líneas de abastecimiento. Reunió a los líderes locales, sin pompa ni formalidades. El salón fue un caos de voces hasta que habló. No vine a gobernar. Vine a preparar la última gran guerra. Silencio. Luego, uno a uno, los presentes comenzaron a alinear sus corazones con la causa. El viejo comerciante ofreció sus mulas. La mujer que comandaba el mercado propuso esconder armas entre los carromatos. Un joven maestro organizó un grupo de escribas que recolectaban información desde Chile. Y así nació la célula dormida de un ejército que aún no existía. Mientras tanto, en los patios y campos cercanos, comenzaban a llegar hombres y mujeres dispuestos a todo. Algunos eran antiguos soldados. Otros, campesinos, artesanos, incluso delincuentes. Todos con algo en común, estaban hartos de esperar el cambio. Querían hacerlo ellos mismos. El entrenamiento fue brutal. No solo físico, sino mental. No había espacio para el error. Se entrenaban bajo el sol y el hielo. Practicaban cargas con caballos descalzos, formaciones con lanzas de madera, escaladas nocturnas sin comida ni abrigo. El general recorría los campamentos cada noche. No como un comandante lejano, sino como uno más. Corregía posturas, reparaba uniformes, escuchaba temores. Pero cada palabra suya era una chispa que encendía algo más. Un día, frente a toda la tropa reunida, dijo: seremos un ejército de nadie. No llevaremos las armas de un rey ni el oro de ningún imperio. Solo llevaremos la voluntad de un continente. Y eso, les aseguro, es suficiente para mover montañas. Y así, en las arenas del desierto, en los pasillos de Mendoza y en los corazones de quienes aún soñaban,
comenzó a forjarse el ejército más improbable de la historia. Un ejército nacido del fuego, del hielo y del viento. Los días pasaban como una marcha interminable, y cada uno era una nueva batalla contra la naturaleza, la duda y el tiempo. No existían aún uniformes relucientes ni banderas flameantes. Solo sudor, heridas, y miradas duras como piedra. Mendoza, aquella tierra de vientos secos y sol implacable, se transformaba en un corazón que latía al ritmo de la revolución. Bajo el mando del general, todo tenía un propósito. El agua se medía como oro, la madera se convertía en lanzas, las campanas en cañones. No había descanso. Cada campesino que llegaba recibía instrucción. Cada soldado veterano enseñaba a 3 más. Los herreros no dormían. Las mujeres tejían uniformes al ritmo de las marchas. Niños llevaban mensajes codificados a través de túneles secretos. Todo era preparación. Todo era silencio antes del trueno. Y en el centro de ese huracán calmo, el general. El extranjero que había regresado a su patria no para reclamar un trono, sino para encender un fuego. Fundó talleres, escuadrones, un sistema de espionaje, y hasta una red de logística que podía alimentar a miles con precisión matemática. Le hablaba a cada uno con el mismo tono. Desde el más joven recluta hasta el veterano herido, todos recibían su mirada directa y su palabra justa. Pero no todo era obediencia. Algunos se burlaban del plan. Decían que nadie podía cruzar esa muralla de hielo con un ejército mal armado y con botas hechas de piel de llama. Que estaban condenados a morir congelados antes de ver la gloria. Él no los callaba. Los escuchaba. Y después, los llevaba a las montañas. Les mostraba las rutas. Les hablaba del clima, de los pasos ocultos, del enemigo que no esperaba ese movimiento. Y les recordaba, no soy un suicida. Soy un soldado que aprendió del enemigo. Si ellos pudieron conquistar medio mundo con disciplina y estrategia, nosotros podemos liberar el nuestro con corazón y voluntad. Mientras tanto, las logias en las sombras se activaban. El grupo que había plantado la semilla en Europa ahora florecía en suelo americano. En casas silenciosas, se discutían rutas, se organizaban contactos en Chile, se reclutaban aliados. Entre ellos, hombres que habían luchado en Francia, en Cádiz, y en los bosques de América del Norte. No somos un ejército de un país, decían en susurros. Somos una idea. Y esa idea comenzó a tomar forma en columnas organizadas, en códigos secretos, en alianzas invisibles. Desde Córdoba hasta Santiago, desde Tucumán hasta el Pacífico, las piezas del tablero se movían sin que el imperio pudiera notarlo. Entonces llegó el día. No el del cruce, aún, sino uno incluso más importante, el del juramento. Reunió a sus oficiales bajo un cielo oscuro, frente a una hoguera encendida con leña recogida del desierto. Allí, sin escrituras ni testigos, les habló. Mañana, cada uno de ustedes podrá irse. No los he encadenado. No los he comprado. Solo les he mostrado un sueño. Si ese sueño es de ustedes también, quedarán. Y si lo hacen, juran por su honor, por sus hijos y por la tierra que los vio nacer, que no se detendrán hasta ver una América libre. Nadie se fue. El fuego ardió hasta el amanecer. Y nació algo que ya no era un ejército, ni una misión. Era una cruzada.
una marcha por el alma del continente. El enemigo seguía allí, poderoso y confiado. Pero al otro lado de las montañas, en la tierra donde el viento nunca se rendía, un ejército de nadie se preparaba para escribir la historia. A lo lejos, la cordillera se erguía como un dios dormido. Las nieves eternas brillaban bajo el sol de enero, pero no con amabilidad, lo hacían como advertencia. Ningún ejército humano había osado cruzarlas en esas condiciones. Ningún plan así había sido concebido en los salones del poder. Pero ahí estaban. 600 soldados, 1000 peones, cientos de mulas, cañones desmontables, toneles de agua salada para evitar la deshidratación, galletas endurecidas como piedras, pólvora seca guardada con celo, y voluntad. Una voluntad férrea, forjada en el barro de la resistencia. El general recorría los campamentos de noche. Inspeccionaba carpas, tocaba los instrumentos, probaba el alimento. No dormía más de 3 horas, y su sombra siempre estaba presente. Algunos decían que no era de carne y hueso, sino un espectro de la revolución. Antes de mover un solo soldado hacia los pasos altos, envió mensajeros hacia el sur. Sabía que aquellas tierras no eran deshabitadas. Sabía que el respeto es el primer paso de la victoria. Fueron recibidos por jefes mapuches en concilio. No con palabras dulces, sino con verdad. No venimos a tomar lo que no nos pertenece, dijeron. Venimos a pedir paso por estas montañas. Porque más allá, hay hermanos que aún están encadenados. Y nuestra lucha es por todos. Los ancianos se miraron entre ellos. Discutieron en su lengua. Y después, asintieron. Pasarán. Pero no olviden lo que nos deben. Así se selló un pacto silencioso. De respeto. De futuro compartido. El entrenamiento se intensificó. Los soldados no aprendían solo a combatir. Aprendían a sobrevivir en altura, a coser sus propias botas, a navegar entre los picos con brújulas y estrellas. Se crearon mapas a mano, se improvisaron refugios entre piedras. Todo se calculaba con obsesión, porque un error significaba la muerte. Los oficiales elegidos para liderar columnas sabían que no solo guiaban hombres, guiaban la esperanza de un continente. Cada paso en falso podía significar el fin del sueño. Y aún así, avanzaban. Uno por uno, juraron no regresar sin haber cruzado. El general escribió cartas al sur, al norte, a otras logias, a aliados ocultos. Planeaba no solo una batalla, sino una liberación. Porque lo entendía como pocos, no se trataba de vencer en combate. Se trataba de destruir la raíz del imperio. De ir al corazón del monstruo y cortarlo desde adentro. El día se acercaba. Algunos escribían a sus familias. Otros enterraban objetos personales bajo los árboles. Las canciones cambiaban de tono, ya no eran marchas militares, sino plegarias al destino. Y entonces, al pie de la montaña, se reunieron por última vez antes del ascenso. Era un ejército sin nombre en la historia oficial, pero con un fuego en el pecho que ni el hielo podía apagar. Él los miró. Caminó entre ellos. Y con voz serena, dijo, nos llamarán locos. Pero un día, escribirán sobre esto. Y cuando lo hagan, que sepan que fuimos hombres comunes, que decidieron ser gigantes. Así comenzó el cruce. Aún no subieron. Pero ya eran leyenda.
Desde la cima de uno de los picos más altos, el general observaba el horizonte. Las estrellas titilaban con indiferencia, pero él sabía que esa noche era distinta. Bajo sus pies se extendía un laberinto de roca, nieve y silencio. Pronto, sus hombres caminarían por ahí. El viento helado azotaba el abrigo de su uniforme, pero no lograba apagar el calor que le ardía en el pecho. A lo lejos, un cóndor cruzaba el cielo oscuro, como un augurio. Un guardián de la cordillera, que parecía reconocer el paso de una fuerza distinta, no invasora, sino liberadora. Que sea testigo, murmuró el general. Que vea que esta vez no venimos a tomar, sino a entregar. Detrás suyo, las columnas de hombres se preparaban. Algunos dormían abrazados a sus fusiles, otros rezaban, otros escribían. Pero todos sabían lo mismo, lo que estaban por hacer no era solo una maniobra militar. Era una hazaña que cambiaría el curso de la historia. Y en su silencio, el general lo sentía. La montaña no los detendría. Porque no era ella el enemigo. El enemigo estaba más allá. En Lima. En los salones dorados donde aún se decidía el destino de millones sin voz. La sombra del cóndor se extendía sobre la nieve, y con ella, la promesa de una nueva era. Una era nacida del hielo, y del fuego de los libres.